efectos del cambio climático en la configuración mundial en América Latina. Vamos a recibir en el escenario a nuestros panelistas y al moderador de esta primera conversación, de este primer diálogo que tendremos a continuación. Queremos invitar al escenario a Santiago Rojas, quien es el gerente regional Norte CAF, a Sandra Borda, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Y por supuesto, invitamos al doctor Bruce McMaster, quien será el moderador de esta conversación. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas y al moderador de este espacio para iniciar. Bienvenidos. Doctor Bruce, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Aquí está Sandra. Claro, muy bien. Bueno, vamos a tener un panel en formato más conversación que panel, ojalá, con dos personas, además expertos desde diferentes ángulos en términos internacionales. Primero con Sandra, que además es, en mi opinión, una de las más importantes internacionalistas que tiene Colombia. Casi siempre tiene una visión verdaderamente muy global y muy objetiva de todo lo que está sucediendo realmente en el mundo que mencioné yo tanto en la presentación de la geopolítica, de la geoeconomía, que tanto tiene que ver con nosotros hoy en día. Y de otro lado, Santiago, que siendo colombiano, como decía yo en la presentación, muy conocedor pues, de nuestro país, pero también de nuestro estado, porque ha tenido pues, oportunidad de estar en cargos de especial relevancia dentro del gobierno nacional, pues hoy en día está en la CAF atendiendo, digamos, el territorio y la región norte, lo que para nosotros termina siendo, además, también, digo yo, un escenario o parte de nuestro escenario de mayor relevancia. Yo quiero proponerles a ustedes dos que tengamos una conversación, inclusive si se atreven a comentarse mutuamente, porque usualmente los panelistas somos como unos clústeres ahí donde cada uno dice lo suyo en orden, pero si se atreven a comentarse entre ustedes las intervenciones, yo creo que sería mejor, porque me ayuda a mí además también a profundizar en lo que cada uno de ustedes dos más sabe. Sandra, arranquemos por ti. Yo te quisiera pedir que nos dijeras, bueno, ¿en qué mundo estamos hoy en día? Y particularmente Colombia, ¿en qué mundo tiene que jugar? ¿En cuál es el escenario en el cual Colombia debe jugar hoy en día en la geopolítica y en la geoeconomía? ¿Cómo nos estás viendo allí? Y si quieres arranquemos por esa pregunta un poco general, pero que te permite, digamos, decir lo que quieras. Muy bien, muchas gracias Bruce por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta conversación. Yo empezaría por decir que, digamos, escuchando las dos presentaciones anteriores que hemos escuchado y que me han parecido tremendamente interesantes, creo que hay un punto en el que yo tal vez difiero, pero no mucho, un poquito, y es en la idea de que ya estamos sentados en un orden internacional sustancialmente distinto. Yo tengo la impresión de que el escenario en el que estamos es mucho más un escenario de transición y mucho menos un escenario en donde ya estén definidas reglas del juego particulares. Podemos tener la sensación de que ya están definidas, pero la verdad es que yo creo que este contexto internacional es un contexto internacional muy parecido al de finales del siglo XIX. Y a nosotros, por adelantados, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, nos pasó una cosa muy traumática, que fue la pérdida del Canal de Panamá. Entonces, de Panamá y de la zona del canal. Entonces, creo que estos son escenarios que hay que leer con muchísimo cuidado y frente a los cuales es muy importante la cautela y no lanzarse demasiado rápido a definir una doctrina o de política exterior o de comercio internacional. Yo soy mucho más partidaria, y así lo he dicho en varias ocasiones, de tratar de leer esto como efectivamente un escenario de cambio, pero como un escenario de cambio que no se ha terminado de asentar. Y entonces empiezo a ver con preocupación que hay un afán terrible, por ejemplo, por cambiar rápida y radicalmente de socios comerciales. Y sobre todo
cuando se habla del salto a China, ¿no? Que es un salto que ya dieron muchos países latinoamericanos y nosotros hemos sido mucho más cautelosos. Hay latinoamericanos que ya tienen tratados de libre comercio y que se lanzaron a esto muy rápidamente. Yo creo que en el caso de Colombia, por la tradición de nuestras relaciones internacionales, ese paso es un paso que hay que dar mucho más lentamente y con mucho estudio. Creo que hay el discurso de la diversificación, yo soy muy crítica frente a ese discurso porque además no me parece un discurso nuevo. Yo creo que nosotros hemos estado jugando en nuestra política económica y comercial a nivel internacional a la diversificación desde hace ratísimo. Lo que pasa es que no es fácil. Yo siempre les doy a mis estudiantes el número clave de lo que significa el trayecto del último siglo en nuestra relación con Estados Unidos. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX le estábamos exportando el 94% de nuestro café a Estados Unidos. Luego llevamos un siglo completo de gestación de una relación comercial con Estados Unidos que no se puede transformar de un día para otro y que no se puede transformar de afán. Así que en síntesis y para no alargarme demasiado, creo que la cautela y mirar esto como un escenario de transición que puede terminar de muchas y muy diversas formas es, digamos, la pauta que tiene que mandar la estrategia que construya cualquier actor en este momento. Termino simplemente citando una cosa. Durante la década de los 90, yo estaba sentada en la universidad y todo el mundo le decía a uno en la década de los 90 que el futuro económico y comercial del mundo tenía cara de Japón, ¿no? Eso era lo que nos decían. El poder de Estados Unidos, me parece estarlo oyendo hoy mismo, se está deteriorando y el polo de desarrollo, el polo económico y comercial va a ser Japón. ¿Qué pasó con eso? Ese es el resultado de ese tipo de lecturas. Entonces, de nuevo, cautela. Sí. No, me gusta mucho lo que estás diciendo porque, entre otras cosas, como hablaste de mi presentación, voy a meterme en la conversación. No, yo quizá lo que quisiera decir es que, o lo que quería decir, no es que tenemos que movernos hacia China, no. Yo por el contrario, un poco lo que estaba diciendo es nosotros estamos mucho más atados, digamos, a la economía de los Estados Unidos que a la economía de China y no va a ser fácilmente reemplazable eso, de manera que, ojo, con jugar las cartas mal jugadas y eventualmente uno terminar inclusive generando, por diversificar, termina uno perdiendo aliados, ¿no? Solamente un punto sobre lo que estaba diciendo Bruce. Mi punto es más sobre las reglas del juego. Sí. Yo creo que le estamos dictando el acta de defunción al orden liberal demasiado rápido. ¿Sí? Creo que decir, claro, uno tiene 2 meses de administración Trump en este momento y dice estamos en un mundo proteccionista, estamos en un mundo donde las organizaciones internacionales no sirven para nada, donde las reglas del juego ya no son las mismas. Mi punto es, podemos tener la sensación de que esa transición hacia ese tipo de mundo es ya definitiva. Yo personalmente creo que eso no está cantado. Esa es la idea. Yo, y para terminar y para darle la palabra a Santiago, lo que diría, yo creo que esa acta de función probablemente sí está en este momento en construcción, pero no es desde el 20 de enero. Realmente tenemos 10 años, digamos, en los cuales han venido y tuve la oportunidad de publicar un libro hace 2 años, ya en el final del 2023, en la que decía el tema de la globalización está siendo revisado y en este momento tenemos mucho en base. Santiago, tu opinión sobre quizá lo mismo y lo que quieras comentar. Retomando lo que menciona Sandra, yo creo que acá el concepto que está presente es incertidumbre. No sabemos para dónde van las cosas. Hoy es el día de la liberación, no sabemos qué va a pasar con los aranceles, si es un tema transitorio, si es un tema que se va a quedar, si el multilateralismo va a resistir ese embate o no. Yo me acuerdo cuando ingresé al Ministerio de Comercio en los 90s, era la famosa tema de la 301, la Super 301, que algunos se acordarán, que era esperando en septiembre el reporte de Estados Unidos a ver si salía un reporte negativo del país porque había represalias comerciales de Estados Unidos, y lo que nos salvó fue que entonces eso ayudó a que el multilateralismo resurgiera con la ronda de Uruguay. Ahora estamos en una etapa donde no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, cuando hay ese nivel de incertidumbre, obviamente hay variables que se van a afectar. La variable inversión se va a afectar porque la inversión va a necesitar señales de largo plazo. Pero ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que hacer la tarea. Los problemas estructurales en la región se mantienen. Tenemos muy baja productividad,
tenemos problemas con el mercado laboral, tenemos brechas de infraestructura enormes, tenemos problemas serios en materia de desigualdad, somos la región más desigual del mundo, tenemos problemas en educación, en salud. Hay un problema que está presente en la región, que es el de la seguridad. Hoy en día el top de los problemas en los países de la región es la inseguridad. CAF acaba de lanzar hace una semana, Sergio Granado lanzó en Chile la política de apoyo de CAF a los países en seguridad. Es que las cifras son aterradoras, yo no las conocía. América Latina tiene el 8% de la población mundial y la tercera parte de los homicidios ocurre en América Latina. Hay 15 crímenes internacionales de gran envergadura identificados, de los cuales en 12 América Latina está dentro de los primeros lugares, que narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos de las 20 ciudades más violentas del mundo, 17 están en América Latina. O sea, hay un problema muy serio que tenemos que trabajar entre todos para mirar cómo lograr corregir esos problemas estructurales y el tema institucional ni hablar. Yo creo que en los países el tema de la poca confianza en las instituciones, el ciudadano que dice, bueno, yo ¿qué puedo hacer yo si no creo en la justicia? ¿Hago justicia por mano propia? ¿O qué voy a hacer? ¿Quién me va a defender a mí mis intereses? Es decir, lo que yo veo es en este mundo de alta incertidumbre a nivel global, sí tenemos que empezar a hacer la tarea y trabajar en nuestros problemas estructurales para ver qué podemos hacer. Y simplemente para terminar el tema de la diversificación, si bien es cierto que no es el momento de empezar a decir, bueno, Estados Unidos va a poner aranceles a México, entonces yo voy a producir lo que a México le restringieron, eso es de corto plazo. De golpe durante un tiempo a México le ponen aranceles, el aguacate mexicano entra con aranceles y de golpe se beneficia un poco el aguacate colombiano o el peruano para entrar a Estados Unidos, pero es coyuntural porque en 2 meses de golpe todo cambia. El arancel lo vamos a tener nosotros y no los mexicanos. Pero sí tenemos que empezar a pensar en el largo plazo y claramente a mí sí me preocupa, por ejemplo, si tenemos problemas con Estados Unidos y vemos los acuerdos comerciales o regionales, donde también nosotros estamos peleando entre nosotros, por ejemplo, Alianza del Pacífico, si no es por el sector privado y por Bruce y por Paola que mueven el tema del sector privado dentro de la Alianza del Pacífico, era un acuerdo que nos podría estar ayudando en ese momento para mirar a ver cómo nos aliamos México, Colombia, Perú y Chile. Pero a cambio de eso, ¿qué pasa? No, pelean y la Alianza Pacífico a nivel institucional desbaratada, porque un país no reconoce a otro país en la presidencia ni siquiera. Entonces, ahí tenemos unos problemas muy complejos. Entonces, tenemos que trabajar en los acuerdos a nivel regional, cómo reconstruir esas alianzas regionales. Y si bien no se trata de empezar a diversificar porque ya vamos a mirar a China, sí, por ejemplo, acá negociamos un acuerdo con Corea hace algunos años, que nos costó mucho. Inclusive, y la línea era, si bien puede haber sectores industriales que van a ser afectados, en el sector agrícola vas a beneficiar muchísimo. Y no hemos hecho nada. Entonces, por lo menos si uno tiene un acuerdo con Corea, ya está listo allí, pues hagámosle, tratémosle, aunamos esfuerzos para aprovechar y empezar a diversificar en algunos aspectos que podemos ciertos temas que le pueden interesar al país. Sandra. No, totalmente de acuerdo. Simplemente quisiera añadir algo sobre la situación en la que agarra América Latina esta transformación a nivel internacional, porque por la conversación que teníamos antes, uno queda con la impresión correcta, creo yo, de que la mejor forma de enfrentarse a este nuevo contexto internacional, particularmente el económico y comercial, es a través de la acción colectiva, de los bloques. Esa es la forma en la que va a tratar de defenderse la Unión Europea, esa es la forma en la que va a tratar de operar todo el mundo. Nosotros estamos en el peor momento de la acción colectiva que uno se pueda imaginar en la historia de América Latina. Tuvimos un momento de oro, diría yo, de la acción colectiva en materia de mercado, los 90, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur y demás, que son todas organizaciones, bueno, el Mercosur con algo sobrevive, pero lo de la Comunidad Andina de Naciones rara vez aparece por allí. Y no hay muchas iniciativas alrededor de consolidar un área latinoamericana que se pueda enfrentar a este sistema internacional. Y hemos cometido el error, creo yo, de empezar a hacer girar la integración latinoamericana alrededor de los temas más difíciles y que más nos fragmentan. La UNASUR, por ejemplo, fue un intento por pensar la integración latinoamericana a partir de los temas políticos y de seguridad, imagínese usted. Entonces, pues claramente cuando hubo una transición de regímenes políticos y de tendencia política e ideológica de varios de los países de la región, lo que terminamos observando fue una fragmentación y una desaparición total de UNASUR. Y seguimos pensando en foros políticos que, dice el chiste de los internacionalistas, parecen más grupos de WhatsApp
que organizaciones de carácter regional, porque se constituyen en espacios en los que los presidentes van a hablar, pero no tienen ningún nivel de supranacionalidad, no tienen ningún norte al que le pueda apuntar la región y consecuentemente en medio de esta embestida enorme en la que estamos somos incapaces de ponernos de acuerdo alrededor de ningún tema, particularmente el tema comercial creo que es el tema que más nos debería arrastrar. Pero además de esto, el otro tema que ha puesto la administración Trump sobre la mesa para efectos de la relación con América Latina, en vez de acercarnos, nos termina de dividir, que es el tema de la migración. Porque claramente todos los países latinoamericanos tienen una dimensión distinta, tanto en naturaleza como en volumen del problema. Luego, nadie le quiere comprar la pelea al otro. Cuando el presidente Petro anuncia la convocatoria de la CELAC después del famoso Domingo Negro de la relación con Estados Unidos, nadie contesta. Y la CELAC dice, no, paso. Porque nadie se quiere comprar la pelea del otro en materia del relacionamiento con Estados Unidos. Y eso puede tener que ver, y con esto termino, con el hecho de que frente al escenario hemisférico que está planteando la administración Trump, los latinoamericanos han optado por 3 tipos de acciones totalmente distintas, 3 modelos fundamentales. Uno es el modelo que yo denominaría el modelo Bukele, que es el modelo de le salto en inglés al bandwagoning, ¿no? O sea, eso es lo que está proponiendo la administración Trump. Yo tomo de allí lo que pueda usar y ayudo en lo que más pueda. Luego servir de lugar de retención para los deportados lo está ayudando mucho y digamos está en su momento de oro de relacionamiento con la administración Trump. El otro grupo de estados, que creo yo que fue un grupo en el que se terminó matriculando el Estado colombiano demasiado pronto y sin ninguna necesidad, es el de los estados revisionistas, los estados que están tratando de resistir pública y vocalmente la política exterior que está proponiendo la administración Trump. Por fortuna creo que le hemos bajado el volumen a eso, por fortuna creo que caímos en cuenta en el momento apropiado de que ese no era un tono que iba a ayudar en el relacionamiento con ese país, pero de todas formas seguimos ahí más o menos identificados como un país medio problemático para las intenciones que está proponiendo Trump. Y creo yo que hay otro grupo de países en el que yo clasificaría, por ejemplo, a Brasil, que claramente quiere hacer algo de resistencia, pero está dispuesta a hacerlo de la forma menos costosa posible, que es a través de los canales diplomáticos tradicionales, México, a ¿no? través de la institución, o sea, hacer política exterior México seriamente. también, ¿no? Y México también, Sí. ¿no? La negociación por fuera de los micrófonos, el tratar de maniobrar de una forma u otra, creo que ese es el escenario hasta ahora que con todas las dificultades que plantea esto, parece estar funcionando mejor. Con ires y venires, ya hoy veremos qué va a pasar adicionalmente con México. Por supuesto, todo el mundo va a sufrir, pero creo que en este momento lo que eso nos enseña es que tenemos que estar pensando en una forma de maniobrar en el corto plazo en esta situación, que es una situación que está cambiando todos los días, y no pensar en doctrina de relacionamiento con Estados Unidos hacia el futuro. Una pregunta para los dos. Tomando un poco lo que decía Santiago, en términos del mundo lleno de incertidumbre que tenemos hoy día, tomando un poco lo que tú decías, lo de Trump no es realmente, o bueno, inclusive que yo te reforzaba diciendo que probablemente viene de antes y no es el 20 de enero el que realmente hace la diferencia y demás, tomando esos, digamos, indicios de que el mundo pudiera cambiar. ¿Cuál debería ser la posición, digamos, de un país como Colombia? ¿Qué sería lo razonable que uno debiera hacer estratégicamente en esto que se nos viene? A mí me parece, y coincido contigo, Sandra, que Colombia había hecho bien no casándose como otros países latinoamericanos con la doctrina china y diciendo, no, yo le voy a imponer aquí una competencia a Estados Unidos y Estados Unidos simplemente ante eso se va a doblegar. Bueno, parece que no se quiere doblegar. Entonces, ¿cuál debería ser la posición? Primera pregunta. Y segunda pregunta, Santiago hizo una enumeración como de todos los temas estructurales que nosotros tenemos que no nos permiten verdaderamente dar el salto y que nos mantienen como países de ingreso medio. ¿Sientes, Santiago, sientes tú que estamos tratando de solucionarlos o que los estamos ignorando o que pasamos por encima de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno,
varios temas. Temas estructurales. La región. ¿Cuáles son los temas más grandes, más complicados en la región? Ya hablé del tema de inseguridad, falta de confianza en las instituciones, Sí. baja productividad. ¿Qué estamos haciendo en materia, por ejemplo, de infraestructura en la región? Muy poco. ¿Qué proyectos regionales hay de conectividad regional importantes? Prácticamente ninguno. Se está hablando otra vez de la interconexión eléctrica Panamá-Colombia, que puede ser bien interesante con la visita que hizo Petro a Panamá recientemente, pero no hay ningún proyecto realmente importante. Entonces tenemos que identificar qué proyectos nos pueden unir. Hay uno que acá se mencionó, por ejemplo, el puerto de Chancay, que ahora que estoy en Perú, pues me ha tocado vivir conocer más cerca el tema del puerto de Chancay. Y ese es, por ejemplo, un elemento donde ya Perú está pensando qué se va a hacer, y con CAF estamos trabajando con los urbanos, qué se puede hacer para convertir alrededor de Chancay un gran área logística para que conecte América del Sur con China. Pero por ejemplo, ahí hay una gran pregunta. No está exento de discusiones políticas, ¿no? Y geopolíticas. Claro, pero hasta ahora, mientras que no haya temas, Estados Unidos lo que ha dicho, más o menos lo que ha dicho es, mientras que no veamos temas de seguridad complicados con el puerto, pues ya es una inversión que ya se hizo. Y ahí está. Y tampoco ha generado una dinámica muy complicada para Perú en este momento. Obviamente siempre hay algunos riesgos. Pero lo que quiero decir es, ahí por ejemplo hay un punto en el cual hay que pensar por América Latina, ¿qué hacemos con eso? ¿Será que logramos conectar de golpe Brasil por Chancay, para que salga Brasil y que se conecte con China vía Chancay, con algún tema de transporte multimodal vía hídrica, vía férrea para llegar a Chancay? ¿Y eso cambiaría realmente, radicalmente a América Latina? No lo estamos haciendo. Entonces, el tema está en que productividad, estamos muy malos en temas de brechas de infraestructura, la informalidad sigue disparada en la región. Es más, las señales que hay en varios países es al contrario, tener normas laborales de golpe más fuertes que van a generar más informalidad, y eso genera una dinámica, estamos caminando como al revés. En lugar de traer en productividad, estamos echando para atrás en varios de los frentes. El tema de la desigualdad, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. ¿Qué estamos haciendo para eso? Cuando uno mira en los países de la región, incluyendo a Colombia, después de impuestos, el margen del Gini sigue siendo igual. O sea, no hay una redistribución realmente de la riqueza en nuestros países. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que toca hacer un gran cambio de la visión en que estamos afrontando en América Latina. Que no se está presentando. Que no se está presentando. Cuando uno habla con los expertos, dicen, mire, América Latina es la región solución. ¿Por qué? Si ustedes ven, todos los minerales gran cantidad de los minerales importantes están en la región. Todo lo que se va a necesitar para la transición energética del cobre, del litio, tenemos petróleo, tenemos gas. En minerales estamos en el top. Alimentos, somos la dispensa del mundo. Tenemos la capacidad de producir alimentos de México hasta Chile y Argentina de manera importante para el mundo. Tenemos todo lo que es agua y biodiversidad. Tenemos lo que es, somos una región que tenemos problemas entre nosotros cuando tenemos los conflictos armados que tienen otras regiones. Luego, en teoría, somos una región que debería estar lista para poder suplir al mundo en esos momentos de incertidumbre. Y no lo estamos, porque nos estamos agarrando internamente en nuestros países. Usted lo mencionó en la presentación, la polarización pues es aterradora. Sí. Y entre los países. Sí. Entonces, México no reconoce a Perú, Colombia no reconoce a Perú. Bueno, está ya bajado, la Alianza Pacífico no funciona. En Mercosur, pues, Milei tiene una visión totalmente distinta a otros países. Te va a negociar con Estados Unidos, si eso va a explotar o no Mercosur, no lo sabemos. Entonces, ahí ese tema es donde tenemos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo, porque como vamos por mal camino, estamos alejándonos del desarrollo que tanto necesitamos. Sandra, ¿qué debería hacer Colombia, crees tú? Ahora voy a hacer una mención a los temas, a los dos que ustedes los dos lo han mencionado sobre temas como Alianza del Pacífico y los temas de los procesos de integración donde vamos muy mal. Sí. Sí. Así es. Retomo rápidamente el punto de la ausencia de conflictos en América Latina, simplemente para subrayar que en el escenario internacional hemos sido concebidos históricamente como una zona de paz. Y en ese escenario internacional que estabas pintando en tu presentación, eso es una anomalía. Es una cosa rarísima. Sí. Y no solamente tenemos esa ventaja, sino que además somos la zona del mundo que más sistemáticamente ha escogido resolver sus conflictos a través de medios pacíficos, cortes internacionales. Fuimos la zona del mundo, por ejemplo, que decidió resolver sus temas limítrofes a través de cortes con malos o buenos resultados, pero finalmente pacíficamente. Entonces, tenemos una tradición allí que yo creo que es importante explotar.
Pero frente al qué deberíamos hacer, yo creo que aquí en Estados Unidos está ocurriendo un debate fascinante que yo creo que es completamente transpolable a la discusión internacional. Los liberales en Estados Unidos se están preguntando, bueno, ¿en qué fallamos? ¿Por qué pasó esto? Y una de las respuestas que tienen, que yo creo que es una respuesta a la que le tenemos que echar ojo todos alrededor del mundo, incluso en las elecciones en Colombia, es que los liberales nos sentamos en la defensa de las instituciones, tanto las domésticas como las internacionales, utilizando argumentos de principio. Son buenas, son parte del orden democrático, es la mejor forma de acercarse a los temas internacionales, solucionan problemas de acción colectiva, debemos apuntarle a las instituciones. Y resulta que el común denominador de la gente simplemente cree que las instituciones ya no sirven, que no les están entregando lo que les prometen. Luego, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros no es ¿por qué es que no están entendiendo por qué las instituciones son defendibles? Sino más bien, ¿qué es lo que nosotros podemos aportar para que esas instituciones sirvan, funcionen? ¿Sí? Hasta que no haya un reconocimiento explícito de que esas instituciones no le están funcionando a los ciudadanos, no existe ni la menor posibilidad de que podamos seguir manteniendo un discurso proinstitucional. Y eso, traducido a lo internacional, es tremendamente importante porque las instituciones tienen una reputación terrible entre los ciudadanos. Si hoy algún político, algún líder de la región sale a proponer una organización internacional, puedo asegurar que será la propuesta menos popular que se encuentre en su agenda. Entonces, tenemos que lidiar con esto de una forma distinta. Y creo que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a buscar una forma de acercar las instituciones a la gente. Y en ese sentido, es muy probable que no sean los estados, no sean los gobiernos los actores principales en la gestación de esas formas de acción colectiva, sino sean otro tipo de estados, otro tipo de actores, que tengan más legitimidad y que tengan más continuidad en el tiempo, que puedan servir de intermediarios con más facilidad entre esas organizaciones y el ciudadano común y corriente. Y aquí estoy hablando del sector privado. El sector privado no se va. El sector privado siempre se queda, no cambia de administración. Entonces, tiene la posibilidad de gestar con mucha más facilidad formas de acción colectiva a través de las fronteras de lo que tienen los estados. Exactamente lo mismo ocurre con la sociedad civil. Creo que el gran problema que hemos tenido en América Latina es que siempre hemos concebido las organizaciones regionales como organizaciones de estados y de gobiernos. Y creo que es el momento de poner eso a un lado y empezar a pensar en formas de acción colectiva regionales que no necesariamente pasen por los gobiernos y que tengan la capacidad de empujar decisiones a nivel internacional importantes. Les doy un ejemplo de qué tan fundamental puede ser eso. En aquel domingo negro fatídico de nuestra relación con Estados Unidos, en una muy buena parte, lo que empujó la solución a ese problema fue el papel del sector privado. Porque sabían todos perfectamente que el que más iba a sufrir de una ruptura de la relación con Estados Unidos en la forma en la que estaba teniendo lugar era el sector privado. Entonces, creo que existe la posibilidad de mover esa agenda con muchísima más efectividad a nivel internacional. Creo que las redes ya existen, creo que la interacción ya existe y lo que es necesario es dar un paso adelante en materia institucional para empezar a empujar esa agenda, ya que los estados no pudieron hacerlo. Sí, eso me permite tocar el tema que iba a tocar de Alianza del Pacífico, y lo mencionó Santiago de alguna forma. Colombia en este momento tiene la presidencia de Alianza del Pacífico, entonces la presidencia del Consejo Empresarial de Alianza del Pacífico, pues nos ha tocado a nosotros. Y es verdad, el 80 o el 70 o 80% de las cosas que suceden hoy en día en Alianza del Pacífico suceden en el sector empresarial, mucho menos que en el sector, porque los presidentes y los gobiernos terminaron peleando los unos con los otros. Decía Santiago una frase que utilizó ahorita, dijo, es que hay unos que ni siquiera reconocen la presidencia del otro, como sucedió en su momento, digamos, cuando no hubo el reconocimiento de la presidenta Boluarte por parte de Andrés Manuel López Obrador cuando le tocaba la presidencia a Perú. Eso es cierto.
Voy a insistir en la pregunta. ¿Y Colombia qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer en este nuevo, no sé si es un nuevo orden, pero sí por lo menos un nuevo escenario? Es un escenario en donde parecería que vamos hacia un nuevo orden. Voy a aceptar tu, tu comentario. Parecería que vamos hacia un nuevo orden, pero definitivamente las cosas están cambiando significativamente y no desde el 20 de enero. Repito, ¿qué deberíamos hacer? No sé si alguno de los dos se atreve a decir cuál debería ser como la estrategia que Colombia debería jugar. Bueno, no hay una fórmula mágica, tampoco uno diga esto es lo que se va a hacer. Voy a dar por un ejemplo de Perú, simplemente como que puede servir para Colombia. Ahora que estoy en Perú y lo que todo el mundo me pregunta, oiga, la institucionalidad ya está bien compleja, ha tenido 5 presidentes desde el 2017, la popularidad de la presidenta hoy en día está creo que en el 4 o 3%, pero cuando uno mira los indicadores peruanos económicos, tiene un déficit fiscal controlado, allá lo consideran muy alto, que es alrededor del 13,5%, tienen que bajarlo, una deuda menor como el 35%, reservas internacionales de 70 mil millones de dólares, una inflación dentro del rango del 2% más o menos. Entonces, ¿cómo logra ese camino económico, macroeconómico bien hecho y el tema político por otro lado? Y la respuesta ahí es porque le están dejando la responsabilidad al sector privado. Y vuelvo, y por eso retomo lo que dijo Sandra. Entonces, el ministro de Economía peruano, Salardi, ha dicho, tengo un margen fiscal limitado. Yo no puedo en ese momento gastar a través del presupuesto nacional para hacer las grandes obras para crecimiento económico. ¿Qué voy a hacer? Impulsar las APPs. El año pasado sacaron 8 mil millones de dólares en proyectos de APPs. Este año esperan sacar otros 8 mil millones de dólares en APPs. Hay una entidad específicamente especializada para sacar APPs. Y son APPs de temas viales, temas de PETAR, temas de hospitales, temas de toda índole. Eso es un gran tema. Segundo tema, dijo, concesiones. Hoy en día hay concesionados gran parte también de carreteras, de temas de energía, muchas empresas colombianas están allá, temas de energía eléctrica, temas de gas, temas de puertos. Vamos a decir, listo, vamos a aceptar que prorroguen las concesiones a cambio de inversiones bien cuantiosas. Más o menos otros 8 mil millones de dólares en inversiones adicionales porque le van a prorrogar la concesión a unos concesionarios en ciertos temas claves. Y tercero, una figura que ha funcionado buenísimo y que acá tratamos de implementarla y no ha funcionado, obras por impuestos. El ministro dijo, allá el tema de obras por impuestos de verdad que es impresionante. Tiene un cupo bastante amplio. Cada región tiene un cupo específico. Entonces, cada vez que va un alcalde o un gobernador a pedirle un hospital, una escuela, algo, el MEF inmediatamente lo que hace es poner en funcionamiento todo un andamiaje para apoyar qué empresa les interesaría construir esa escuela, ese hospital, esa vía o lo que corresponda. Si son inversiones muy grandes, unen 10 empresas. Si son empresas más pequeñas, 1 o 2 empresas. Y con eso hacen las obras que el Estado no puede hacer. Entonces ahí la visión de sector privado cobra una importancia fundamental. Y yo creo que eso es lo que necesita Colombia. Tener un trabajo mucho más en equipo entre el gobierno y sector privado. ¿Qué hacer de política pública? Pues obviamente ya está repetido en 1000 veces. Igual, los temas yo lo mencioné en la presentación, Claro, temas de consolidación fiscal. Si no tenemos una consolidación fiscal, esto se nos entrará a ser una dificultad muy grande. Trabajar el tema de ingresos, pero también el tema del gasto, fundamental. Viene la gran reforma, lo que se ha hecho de transferencia de recursos a las regiones. Esa reforma en materia de competencias regionales va a definir el futuro de la consolidación fiscal del colombiano. Ese va a ser el gran tema que tenemos que prestar atención, porque el tema de la consolidación fiscal, la desigualdad regional que es enorme, pero con esa reforma de pasarle recursos a las regiones, pero también competencias, esa discusión es fundamental. Y obviamente, a mi manera de ver, seguir con el tema APPs, ojalá se pueda implementar tema de obras por impuestos. Y en materia de política exterior, nosotros no controlamos lo que va a hacer Trump, lo que va a pasar con el mundo, pero sí podemos, de todas maneras, fortalecer los vínculos regionales. Ya nos pasó con Venezuela, tenemos una gran apuesta a Venezuela, se nos cerró un día, de la noche a la mañana, el comercio, nos afectó a todos. No se pudo abrir nuevos mercados de la noche a la mañana, pero hoy en día afortunadamente ya no dependemos de Venezuela, pues obviamente para nuestro comercio internacional. Entonces tenemos que buscar esas nuevas oportunidades para ir construyéndolas poco a poco, porque eso no se trata ahora, iremos todos a China
pero tampoco se trata simplemente de mirar al ombligo. Sí. Sandra, me gustaría mucho más en lo internacional, digamos. Sí, ahí voy. Cuatro sugerencias fundamentales, rápidamente. La primera ya la hice y es continuar apuntándole a lo multilateral. Yo creo que esa tiene que seguir siendo el norte que persiga la gestión internacional, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico y comercial. El segundo punto es un punto más complicado. Nosotros hemos tratado de construir una política exterior apegada sistemáticamente al derecho internacional. Y el derecho internacional está en crisis. Muchas de las normas y de los principios que rigen el comportamiento internacional de los estados, nada más vean el ejemplo de los aranceles, están siendo pasados por altos completamente. Yo creo que nosotros tenemos que reevaluar ese apego sistemático al derecho internacional. Y yo sé que eso es polémico, porque en relaciones internacionales está concebido el derecho internacional como un mecanismo para que los pequeños se protejan de los grandes, pero esa dejó de ser una herramienta que va en esa dirección. No quiero decir ahora que nos vayamos a pasar exactamente al otro lado, pero tenemos que tener una actitud mucho más reflexiva frente a las normas del derecho internacional y seguir participando en la construcción de normas a pesar de que estén en crisis, que se ajusten a este nuevo escenario. El tercer punto tiene que ver con las dos últimas políticas exteriores que hemos visto, la de la administración Duque y la de la administración Petro. Tienen una condición que comparten y es que fueron políticas exteriores, o siguen siendo, políticas exteriores tremendamente ideologizadas. Yo creo que el mundo de hoy no aguanta políticas exteriores basadas en ideología. No podemos tener una política exterior ni de derecha ni de izquierda, porque matricularse política e ideológicamente en un mundo lleno de tantas incertidumbres y de tantos cambios es un error estratégico enorme. Entonces creo que eso tenemos que empezar a revisarlo, porque por muchas razones que podemos discutir después hemos llegado a ese punto y creo que eso nos ha metido en muchos problemas en las dos ocasiones. Y terminaría por decir que necesitamos un ejercicio sistemático de pensar nuestro comportamiento internacional hacia el futuro inmediato, hacia el futuro en el mediano plazo y en el largo plazo. En la administración de Álvaro Uribe, en la segunda, ese gobierno convocó una misión de política exterior que tenía una conformación bien interesante, porque había gente de todas las digamos, el espectro político. Todos, Sí. Desde la izquierda hasta la derecha había políticos, personas que habían estado practicando el proceso de toma de decisiones, digamos, había académicos, éramos yo creo que 7, 10 personas que se encargó de sentarse a pensar cuál debería ser el comportamiento internacional de Colombia hacia el futuro. Eso es una cosa que uno no le puede pedir a la burocracia del Estado, porque la burocracia del Estado no tiene tiempo para pensar en un país como este, y no tenemos a nadie haciendo la tarea de imaginarse esos escenarios a futuro, de estudiarlos con cuidado y de construir una estrategia acorde con eso. Yo creo que si hay algo que nos está imponiendo el sistema internacional en este momento es reflexión. Es sentarnos a pensar en dónde estamos parados, cuáles son los desafíos desde todos los espectros que nos están llegando y cómo vamos a hacer para enfrentarlos. Pero lo que estamos haciendo en este momento es someternos a la tiranía de las pequeñas decisiones, que es reaccionar todos los días en forma distinta, muy azaradamente, sin mucha reflexión, y pasar de una crisis a la otra. Hoy son los aviones de los migrantes, mañana es la certificación, pasado mañana son los aranceles, y estamos reaccionando en formas tremendamente improvisadas y sobre todo, y más preocupante, sin estrategia. No tenemos un hilo conductor de comportamiento internacional que nos esté diciendo a dónde queremos llegar, qué tipo de actor internacional queremos ser y cuál es el tipo de comportamiento de aspiración que tenemos en ese escenario. Dos preguntas. ¿Tendrías un ejemplo, digamos, de un país que sí lo haya pensado bien, de los países, digamos, alrededor nuestro? Mencionaste Brasil en algún momento en alguna cosa, pero ¿tendrías un ejemplo donde uno diga, vea, podemos, podemos eventualmente utilizar eso como un buen norte, digamos, para poder trabajar primero? Y la segunda, mencionaste el tema de las instituciones y yo diría dos cosas sobre eso.
apegarse a las multilaterales en este momento pudiera parecer un poco contradictorio porque justamente las multilaterales son las que están en este momento siendo atacadas y las que están teniendo, digamos, síntomas de debilidad, digamos, dado que no le gustan, digamos, al gobierno norteamericano primero. Y segundo, mencionaste el tema de los aranceles que como nota al margen, pues claramente es pasar por encima de todos los TLCs, ¿no? Los TLCs quedaron no sé dónde. Pues es decir, esos terminaron todos en la gaveta, ¿no? Sí. Bien, sobre los ejemplos, no en vano los dos ejemplos que tengo en la cabeza son los dos ejemplos de países latinoamericanos que tienen los servicios diplomáticos más robustos, que son México y Brasil. Que son los países que se han dedicado a construir un servicio diplomático serio, en donde en el caso de Brasil el 100% de los embajadores son embajadores de carrera, incluso los cancilleres son cancilleres de carrera. Tienen un think tank al interior de Itamaraty que se encarga todos los días de pensar estrategia en el largo plazo y adicionalmente el proceso de formación de los diplomáticos es absolutamente impresionante. Lo mismo sucede en el caso de México. Por esa razón es que tenemos que parar de menospreciar el tema que tenemos con el servicio exterior, porque en Colombia la gente tiene la sensación de que cualquier persona puede hacer política exterior, que eso no es una cosa tan complicada. Y yo siempre les digo, ¿por qué los economistas siempre insisten en que el Ministerio de Hacienda tiene que estar en manos de un ministro de Hacienda economista, con doctorado, experto, si ha sido profesor muchísimo mejor, y en cambio cuando vamos a escoger un ministro de Relaciones Exteriores puede ser cualquiera? O sea, ¿qué es lo que nos hace pensar que el ejercicio de lo internacional es una cosa que no requiere ni de conocimiento ni de experticia? Por eso es que no podemos pensar nuestro comportamiento internacional en una forma mucho más sistemática, porque no estamos respetando la institucionalidad, y eso, aclaro, no es una costumbre de este gobierno, eso viene desde hace muchísimo tiempo, y por esa razón no tenemos la capacidad de pensarlos en lo internacional de la forma en la que lo hace Brasil o la que lo hace México, incluso en momentos de crisis. No gratuitamente, Itamaraty es más famosa que la Casa de Gobierno brasilera, ¿no? No, pero es que es una cosa muy impresionante. Sí, sí, lo es. Ahora tiene un problema que hay que señalar, y es que en la medida en que todo el personal es personal de carrera, también hacer cambios en la política exterior es muy difícil. Entonces yo prefiero sistemas un poco más mixtos como el de México o el de Estados Unidos, que le permiten a uno maniobrar con la experiencia de los funcionarios de carrera, pero también buscando los cambios que son necesarios en momentos de grandes desafíos. Y sobre lo de las instituciones multilaterales, yo diría, bueno, uno, nosotros los internacionalistas desde que tenemos 3 años estamos escuchando que las organizaciones internacionales no sirven para nada, ¿sí? O sea, ese claramente mucha gente lo identifica como una crisis actual, pero eso viene desde toda la vida, y diría simplemente depende. Porque fíjense lo que pasó en Naciones Unidas a propósito del aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos, con todo su escepticismo frente a las organizaciones internacionales, llevó una resolución a la Asamblea General, ni siquiera al Consejo de Seguridad, llevó una resolución a la Asamblea General con un contenido que a nadie le gustó. Los europeos agarraron y cambiaron una muy buena parte de esa resolución, y esa resolución salió aprobada. Salieron 2 resoluciones y después en el Consejo de Seguridad volvió a sacar otra resolución. Entonces eso lo menciono simple y sencillamente porque creo en ocasiones que el discurso de Estados Unidos, pero también de muchos otros países del mundo alrededor de la inutilidad de las organizaciones internacionales es muy ambiguo. Depende. Sí. Luego, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de defender sí, y tratar de utilizar y sacarle mejor provecho a ese tipo de organismos. Bueno, para terminar, 3 minutos cada uno, ya estamos casi en el tiempo. Me gustaría que nos concentráramos en comercio. Hablemos un poco de comercio, que de alguna forma lo que estamos hablando es del contexto en el cual queremos hacer el comercio y cómo hacemos para poder hacer el comercio. Bueno, Santiago, 3 minutos, por favor. Ahí hay que ser muy prácticos. Creo que llegó un momento donde obviamente, a mí me encanta el multilateralismo, me encantan los acuerdos de libre comercio, ojalá eso funcionara, sería el marco ideal para ejercer cualquier actividad de comercio, pero no depende de nosotros, sino otros actores. Y si hoy en día el multilateralismo está en crisis, los acuerdos comerciales
se respetan en la medida que se puede, pero el día que Estados Unidos nos ponga aranceles y viole el TLC, pues uno no, así lo demande, eso no va a pasar nada y no van a jugar un rol importante. Entonces hay que ser muy prácticos. Uno, frente a Estados Unidos, yo creo que toca pasar agachados. Yo creo que en la medida que menos ruido se genere frente a Estados Unidos, mejor. También lo dijo Corny, ser el líder de los países latinoamericanos sería un error garrafal. Creo yo que ser muy prácticos y pasar agachados para que no generar mayores problemas en ese momento, en ese tema comercial. En segundo lugar, como no sabemos muy bien qué va a pasar en las rutas de comercio, en la distribución del comercio mundial, en las nuevas cadenas de valor, pues obviamente que tenemos que trabajar, y usted lo mencionó aquí, y ese congreso es para eso, la logística. Tenemos que trabajar en Colombia en temas de logística, ¿para qué? Para poder reaccionar y poder aprovechar los acuerdos o los mercados que se estén abriendo a nivel internacional de manera rápida y oportuna. Están las zonas francas como un gran polo de desarrollo, perfecto. Pero tenemos que tener la capacidad, los puertos, las carreteras, todo listo para poder aprovechar los mercados que se estén abriendo en ese momento. Tercero, pensar que va a haber inversiones a largo plazo pensando en ese orden internacional va a ser muy difícil porque nadie sabe cuál va a ser el orden internacional. Entonces tenemos que ser muy prácticos y decir, bueno, lo que tenemos, lo tenemos, ¿a dónde lo vamos a poder exportar? Y ahí la región tiene un papel importante. Yo sí creo en que, por ejemplo, la comunidad andina, que hoy nadie habla de la comunidad andina. Tenemos elecciones en Ecuador en 2 semanas, no sé si aquí en Colombia se está hablando o no del tema, pero pues, son dos vertientes totalmente distintas. Y Ecuador, pues que tradicionalmente ha sido un mercado importante para cierto tipo de productos para Colombia, tenemos que trabajar en ese mercado ecuatoriano, el mercado peruano, lograr por fin esas alianzas y cadenas de valor que hemos hablado, que ustedes hablan permanentemente en la Alianza del Pacífico. Pensar ahora en unir comunidad andina con Mercosur muy difícil porque son visiones muy distintas entre los propios blocos comerciales, pero tenemos a la región, la tenemos allí. Y vuelvo a insistir, por ejemplo, cuando negociamos acuerdos, el único acuerdo comercial que tenemos con ACE es con Corea. ¿Por qué no mirar qué se puede hacer con Corea, por ejemplo, en materia de alimentos? Y ya saber que tenemos ese acuerdo, se vendió al Congreso de la República como que se podía, era la entrada al Asia, pues tratemos de empezar pinitos, de pequeños en pequeños, en buscar esos nuevos mercados como Corea, que ya tenemos un acuerdo comercial, a ver cómo nos va para empezar a abrir ese mercado asiático para pensando en el corto y mediano plazo en esa época de incertidumbre tan grande que tenemos. Bien. Sandra. No, rápidamente, totalmente de acuerdo frente a semejante nivel de incertidumbre. Yo creo que lo único que queda es ser tremendamente pragmático y tratar de no tomar decisiones demasiado en el largo plazo. Digamos, creo que ese es… Bajarle a la ideología. Bajarle a la ideología fundamentalmente, y bajarle a la ideología además incluye volver a ser parte del sector privado de todo el ejercicio de negociación internacional que lleva a cabo el gobierno. En una época, y probablemente eso se siga haciendo, pero es mucho menos notorio, todas las negociaciones internacionales estaban acompañadas por el sector privado. Las organizaciones sociales tienen que ser parte de eso. Yo creo que estamos experimentando una suerte de gap enorme entre lo que se hace en materia de política internacional y lo que digamos en la participación de la sociedad civil, incluida sector privado en esto. Y creo que es el sector privado el que le puede añadir pragmatismo a ese tipo de aproximación. Y terminaría citando el ejemplo que estaba usando Santiago hace un minuto sobre Venezuela. Yo me acuerdo que en el momento en el que la relación comercial con Venezuela cayó en crisis, mucha gente decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a mirar? Y el proceso de transformación fue realmente impresionante. Luego, podemos pensar en un proceso de transformación en el acercamiento comercial que tenemos con el mundo, pero tenemos que hacerlo con pausa, con cautela y sobre todo con mucho pragmatismo. Eso de acercarse única y exclusivamente a los que pensamos son compatibles política e ideológicamente para hacer negocios es una pésima política comercial. Sí, yo le sumaría a eso. Tuvimos la oportunidad nosotros de hacer en los últimos años también, así como una misión de relaciones internacionales, hubo una misión de internacionalización también, que también hizo ese ejercicio. 7 académicos, habíamos 3 personas del sector privado que de alguna forma alimentábamos y dábamos como un componente de realismo, digamos, a lo que sucedía allí y tratar de tener una estrategia. Y tenemos que tener estrategia. Bueno, va a ser difícil conseguir 2 expertos mejores que los que tuvimos el día de hoy y poder tener un análisis más profundo de todo lo que está sucediendo hoy en día, de manera que les pido que por favor le demos un buen aplauso a ellos dos. Muchas gracias.